Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Estamos compartiendo un Kabbalat Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tobim, la recepción de este día santo del Señor, del día sábado. Y les comento a aquellas personas que se quieran sumar a la comunidad, que nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también que se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Bueno, el título de la reflexión de hoy, a veces hay personas que aquí toman nota, se los comento para los que quieran anotar, es Tu Dios me salvó. El título es Tu Dios me salvó. Entonces, acabamos de ver aquí en la comunidad un video a modo de introducción de la temática que vamos a tratar, que es la escena final de la película La lista de Schindler, esta gran película, y esta escena se titula El llanto de Oscar. Y lo que vamos a hacer es conectar al final de la reflexión los pensamientos que queremos dar directamente con esta escena. Oskar Schindler fue un empresario, un fabricante alemán que durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, la Shoah, el exterminio nazi, donde murieron 6 millones de judíos, 1,5 millones de niños, en su fábrica de manera clandestina, tomó a unos 1.200 obreros judíos, que los hizo inscribir de esa manera, y los salvó del exterminio nazi. Pero vamos a ir por el inicio con la enseñanza de la palabra, compartiendo, en este caso, para los que me quieran acompañar, el libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 15. Y vamos a comenzar primero leyendo desde los versículos 1 al 7. ¿Sí? Y dice lo siguiente. Aconteció cuando juzgaban los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre de Betlehem es la casa del pan, de Judá, fue encaminado a habitar temporalmente en un campo de Moab, él con su mujer y sus hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus 2 hijos, Malón y Kelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y fue dejada con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí como 10 años. Después murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Adonai había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y ella con sus 2 nueras se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Bien, ¿qué notamos primero en estos versículos? Vamos a desmenuzarlos un poco. La palabra señala que había hambre en Israel, y que Elimelec partió con su esposa Noemí y con sus 2 hijos hacia Moab, ¿sí? En busca de un bienestar, una situación un poco mejor. Estos hijos tomaron por esposas a 2 mujeres moabitas, o sea que no eran hebreas, Orfa y Ruth, eran lo que hoy llamamos gentiles. Habitaron allí 10 años, enviudó Noemí, esposa de Elimelec, y luego murieron sus hijos. O sea, una situación terrible. Primero enviudó y después murieron sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Se prepararon para volver a Judá. ¿Por qué? Porque escucharon que en Judá había, ¿qué cosa? Lehem, pan. Entonces aquí vamos a establecer un primer principio bíblico. No podemos vivir sin pan. No podemos vivir sin lehem. Esto lo sabemos todos. Pero ¿qué es el pan para nosotros? El pan para nosotros está representado por la palabra de vida o la palabra del Señor. Por lo tanto, como hijo del Señor, no podemos vivir todos los días sin tomar nuestra porción de pan, de lehem. Es una cuestión de vida o muerte. Versículos, vamos a continuar a partir del 8 al 13. Dijo entonces Noemí a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, haga Adonai con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los difuntos y conmigo. Adonai os conceda que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó,
Y ellas alzaron su voz y lloraron, y le decían, contigo volveremos a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿para qué vais conmigo? ¿Acaso hay aún hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, pues soy demasiado vieja para ser de un marido, y aunque dijera, tengo esperanza de llegar a ser de hombre y pariré hijos. Versículo 13. ¿Os esperaríais hasta que crecieran? ¿Os retendréis por ellos sin tomar marido? No, hijas mías, tengo amargura por vosotros, pues la mano misma de Adonai se ha desatado contra mí. En estos pasajes vemos entonces, Noemí propone a Orfa y Ruth que vuelvan con sus madres a sus tierras. ¿Por qué? Porque dijo Noemí, estoy en amargura y ya no podré darles esposos porque soy vieja. Ella era anciana y ese fue el motivo que dio. Vamos a continuar con la historia, versículos 14 y 15. Entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete en pos de tu cuñada. O sea que Orfa y Ruth se amargaron, lloraron profundamente, tenían tristeza de espíritu por lo que estaba pasando. La primera, Orfa, decidió marcharse y Ruth tomó otra decisión. Ruth decidió quedarse con Noemí. Y ahora, en el versículo 16, vamos a ver una de las declaraciones más poderosas de toda la palabra de una mujer que no es hebrea, una gentil, para con el Dios de Israel. Y este es el pasaje. Y prestemos atención a este detalle. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tu Elohim, dice la versión, será mi Elohim. Les quiero compartir aquí un testimonio que lo viví personalmente en el año 2003. El año 2003 fue el año en que yo acepté a Yeshua, después de haber tenido una formación fuerte como judío en la infancia y la adolescencia. Y comencé, luego de ir a una iglesia cristiana, 3 meses nada más, porque nunca me sentí del todo cómodo. Yo veía la cruz y para mí era muy fuerte, porque a mí me habían enseñado que todo eso era mentira como judío, que Yeshua no era el Mesías, que era un falso profeta, me decían, o que no era el Hijo de Dios. Esa era la formación que yo tenía como judío, como la mayoría de los judíos que no creen en Yeshua. Pero después el Señor me llamó a una congregación mesiánica que tenía su sede capital a 3 cuadras de mi casa. Hoy ya no está más allí. ¿Qué pasó? Cuando llegué a ese lugar, lo primero que sentí fue la identificación. ¿Sí? O sea, vi que había kipá, que la gente judía usaba la kipá, que yo tengo aquí, que representa lo que se llama la mitra, está en las vestiduras sacerdotales. En la antigüedad era una especie de turbante que se fue achicando hasta quedar lo que es la kipá hoy en día, como un gorrito, que significa que hasta aquí llegamos nosotros y de aquí para arriba es Dios o es la cobertura del Señor. Yo entré luego de haber sido muy discriminado, sobre todo en mi adolescencia, por ser judío. Fui a un colegio secundario estatal, industrial, era un muy buen colegio académicamente, pero me tocó una comisión de compañeros bastante complicada, donde había muchos que eran antisemitas, odiaban a los judíos. Tuve muchos problemas por eso. Me peleé muchas veces, estando en el mundo en esa época, me habían llegado a pintar esvásticas en los pasillos, cosas muy crueles para un chico de 15, 16 años, yo sufrí mucho por eso, pero había sentido la discriminación por el hecho de ser judío. Y mi idea era como que el mundo, en realidad, los católicos, los cristianos, no quieren demasiado a los judíos. Yo tenía ese pensamiento porque era lo que había vivido. Cuando de repente entré a la congregación mesiánica y me saludaban gente no judía, gente gentil, y me decían, te amamos porque sos judío. Yo no lo podía entender. No lo podía entender de verdad, pero a mí me odiaban por ser judío, salvo a mis amigos judíos. ¿Cómo que ustedes me aman porque yo soy judío? Y me llamó la atención lo que me decían, que es el título de esta reflexión. Porque tu Dios me salvó. El Dios de Israel a mí me salvó, aún sin ser judío. Y yo entendí
lo que era el amor del pueblo gentil no judío hacia el pueblo judío, porque había sido injertado en el olivo real y porque tenemos el mismo Dios. Es la declaración que hace Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero fue algo que entendí luego con el tiempo, que es sobrenatural. Amar al Dios de Israel, amar a Yeshua, es algo sobrenatural que vivimos. Aún más fuerte quizás en gente que no conoció un Mesías judío. Porque el pueblo judío, entre todo, está esperando hoy en día un Mesías judío. Entonces, acá vamos al inicio nuevamente. El pueblo hebreo había sido escogido en la Torá para ser primicia, para hacer luz a las naciones, y lamentablemente no lo cumplieron. Salvo un remanente escogido, la mayoría se desviaron por distintas circunstancias. Habían sido escogidos para ser una nación santa y un reino de sacerdotes. Y vamos a ir nuevamente a la palabra. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 1 al 6. Éxodo 19, del 1 al 6. Dice: estamos a la salida de la tierra de Egipto, de la esclavitud, Mitzrayim, como se dice en hebreo. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí y partieron de Refidim y entraron en el desierto de Sinaí, y allá acampó Israel frente a la montaña. Pero Moisés, había subido delante de Elohim, pues Adonai lo había llamado desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Estamos hablando en este caso pueblo hebreo, gentiles todavía no tomaban parte, ¿sí? Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y miremos lo que dice el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Ese era el llamado. Y no cambió. Hacer el pueblo hebreo una nación santa de sacerdotes. Te quiero decir que si vos fuiste injertado en el olivo real y aceptaste a Yeshua, ese es tu llamado. Ser una nación santa, una nación de sacerdotes. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 11. Primero, analizando lo siguiente. Siempre hubo un remanente fiel escogido por gracia, que obedecieron a los mandamientos de la Torá. Pero lamentablemente, muchos de los pueblos, parte del pueblo judío, en gran parte, por incredulidad, por desobediencia, se perdieron y no cumplieron el llamado que les entregó el Señor. Vamos ahora sí, Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 11. Hebreos 3, del 7 al 11 dice lo siguiente. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en hebreo, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con ella generación y dije: siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Qué terrible. El pueblo que había sido escogido por el Señor, libertado, que vivieron 40 años en el desierto, no pudieron cumplir el plan de Dios. No llegaron a destino. Salvo, todos sabemos, Josué y Caleb y la nueva generación. Por este motivo, justamente, y para dar salvación a toda la humanidad, fue entre otros el sacrificio de Yeshua. Gracias a esta desobediencia, el pueblo gentil, que no había sido llamado al principio en parte, salvo algunos extranjeros que vivían con el pueblo de Israel, fue el que receptor también del plan de salvación.
a través del sacrificio de Yeshua. Para que a partir de este tremendo acontecimiento, entonces, todo aquel que acepte a Yeshua o Mashiach pueda acceder a la salvación de Adonai. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14. Efesios 2, del 11 al 14. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, y aquí le está hablando a los gentiles, por tanto recordad en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabas en aquel tiempo apartados del Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel, y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza, y sin un Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, Yeshua, vosotros, que en un tiempo estabas lejos, fuiste hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, en el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos, hizo uno. Yeshua lo que hizo es derribó la barrera de enemistad de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, con un solo Dios, Hashem, Adonai, Elohim, un Mashiach, Yeshua, y un Ruach HaKodesh, un Espíritu Santo. Eso es lo que se llama en hebreo Amehad, un pueblo. Am es pueblo, Ejad es uno. Sin embargo, a pesar de que el pueblo gentil alcanza de esta manera la salvación al aceptar a Yeshua, el orden bíblico, el Señor lo sigue respetando. En cuanto, por ejemplo, a la predicación. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pasaje clave en una comunidad mesiánica. Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Acá lo dice, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, representando a los gentiles, a los no judíos. Y vamos a leer en el libro de Romanos también, capítulo 2, versículos 9 al 11 ahora, Romanos 2, del 9 al 11. Que el mismo principio está establecido para las pruebas, tribulaciones y para la bendición. Hay un orden. Este pasaje pocas veces se enseña, pero notemos lo que dice. Romanos 2, del 9 al 11. Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y después que aclara, porque ante Dios no hay acepción de personas. La salvación es para todos los que acepten a Yeshua, pero hay un orden bíblico establecido que lo tenemos que respetar. Por lo tanto, a partir del sacrificio de Yeshua, todos los que lo aceptamos, pasamos, como sabemos, a ser parte de la ciudadanía de Israel celestial, porque no hay acepción de personas, tanto judíos como gentiles. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, Primera de Pedro 2, 9, mas vosotros, y acá vemos el llamado, sois, y esta es nuestra identidad, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos adquirió Dios? ¿Para qué nos compró el Mesías con su sangre? ¿Para qué estamos aquí reunidos? ¿Para qué? Bueno, la palabra dice ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso nos llamó el Señor. O sea que judíos y gentiles, cuando aceptamos a Yeshua, somos real sacerdocio, adquiridos por el Señor para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, ¿cuál es entonces la tarea específica que deben hacer los gentiles con respecto a los judíos? Hay una tarea explicada en la palabra, o citada en la palabra. La encontramos en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 11 y 12. Romanos 11, 11 y 12. El versículo 11 dice,
Esto es una declaración de Pablo, el apóstol Pablo, el Shelíaj, el enviado, como se dice en hebreo. Digo pues, ¿han tropezado los hijos de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Definitivamente no, quiere decir. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Gracias a que gran pueblo judío desobedeció al llamado que tenían en la Torá de ser una nación santa, el pueblo gentil alcanza a través de Yeshua al aceptarlo la salvación. Eso quiere decir este pasaje. ¿Pero para qué? ¿Para qué el pueblo gentil alcanza la salvación y tiene que predicarle al pueblo judío? A todos, para el pueblo judío primeramente. Para provocarle a celos, dice la palabra. Para que sientan lo que yo sentí cuando fui en el año 2013 a esa congregación. Tu Dios me salvó. Vos sos judío y a mí tu Dios me salvó. Tu pueblo será mi pueblo, dijo Ruth, y tu Dios será mi Dios. A eso nos llama el Señor. ¿Sí? Entonces, hay un orden bíblico establecido. Al judío primeramente. Yo soy judío, voy al judío. No soy judío, tengo que ir al judío primeramente también. ¿Cómo? ¿Para qué? Provocando a celo. El Dios de Israel me salvó. Adonai me salvó. Yeshua me salvó. ¿Cómo puede ser que vos no lo aceptaste todavía? Si a vos te vino a buscar primero. ¿Se entiende? Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración? Acá está hablando del pueblo judío, de la oliva real o pura. ¿Saben cuánto más va a ser? La palabra lo define así. Vida ante los muertos. Jai, en hebreo. Vida entre los muertos. Porque le estamos dando vida a la raíz. Y si la raíz es santa, las primicias también son santas, dice la palabra. Porque lo que te sustenta como gentil es la raíz. Si yo soy judío, tengo que fortalecer la raíz al hablar de Yeshua. Y si yo soy gentil, tengo que fortalecer la raíz para sostenerme yo. Porque yo fui un olivo injertado. Somos un cuerpo, amejado, un pueblo. El mismo Dios que tenía Noemí, lo tenía Ruth después. Tu pueblo será mi pueblo, el pueblo de Israel ahora es mi pueblo, y tu Dios, Adonai, ahora también es mi Dios. Por lo tanto, yo tengo que sentir el sufrimiento cuando el pueblo judío no acepta a Yeshua. Porque es mi pueblo, es el que me sustenta, es mi hermano mayor. Y mi tarea, como no judío, es provocar a celo. A mí el Señor ya me salvó. Quiero que te salva porque es tu Dios. Es tu Dios que me salvó. Yo no podía creer eso. A mí hasta me daba vergüenza. Decía, ¿cómo el Dios que yo conozco desde chico te salvó a vos y a mí no? Y a mi familia no. Bueno, ahí está lo que tenemos que hacer. Predicar al judío primeramente y también al griego. A los griegos, al no judío también. Pero al judío primeramente. Para finalizar, ahora sí, vamos a retomar con la escena de Schindler, la lista de Schindler, esta película que vimos, la escena final, unos minutitos antes de comenzar con la reflexión de hoy. Dijimos que Oskar Schindler fue un empresario alemán que salvó aproximadamente unos 1.200 judíos del exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él les daba trabajo, habíamos dicho, de manera clandestina en una fábrica de elementos de cocina y municiones. Stern era el delegado de todos los judíos que trabajaba allí en esa fábrica de Schindler. Le lee una cita cuando Schindler le van a agradecer a todos los judíos que salvó y él se quebranta porque sintió que podía haber hecho más. Y la cita que le leen, ahora la vamos a repasar, es del Talmud. Y el Talmud dice, esto es un mensaje para nosotros hoy, el que salva una vida, salva a la humanidad entera. Esa cita le leyó este Stern, bueno, qué casualidad, ¿no? Le leyó Stern delante de todos. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Nos cabe reflexionar entonces, como hijo del Señor, a cuántos, ya sean judíos o gentiles, a cuántas almas estuvimos llegando con el mensaje de Yeshua cada uno de nosotros. ¿Cuánta gente sabe que creemos en el Señor?
¿Con cuántas personas hablamos durante el día? Porque puede ser, no necesariamente necesito un Zoom. Puedo hablar con el almacenero, puedo hablar con mi vecino, puedo hablar con un amigo, puedo hablar con un pariente, con mis hijos. ¿Cuántos saben que el Dios de Israel me salvó? Y que te quiere salvar a vos también. Porque para finalizar ahora sí, ¿sabes una cosa? Tu Dios era mi Dios. Tu Dios a mí también me salvó. Y quiere salvarte a vos. Y además Dios quiere usarte con poder, no para llegar a uno, para llegar a muchísimas almas que lo necesitan. Tu pueblo será mi pueblo, dijo Ruth, y tu Dios será mi Dios. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta reflexión. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Jabrín Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobim. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo Kabbalah Shabbat, en la próxima celebración del Shabbat. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá, muchas gracias.